Es una transición del poder continuo, en la que cada discurso transmitido contiene una verdad, incluso mínima. Por lo tanto, depende de las personas discernir con precisión qué elemento corresponde a la realidad entre lo que se presenta. Se acerca un periodo crítico y mi evaluación indica que ocurrirá entre mayo y septiembre, seguramente antes de finales de este año. Es un honor estar aquí, Evelyn. Gracias por la invitación. Mi carrera profesional siempre se ha alineado con un propósito que he identificado desde la infancia: ayudar a las personas. Sin embargo, fue a través de experiencias vitales, tropiezos, caídas y reconquistadores, que dirigí a mi actuación actual. Me dedico a ayudar a las personas a superar el trauma, ya sea de la existencia pasada o el contexto contemporáneo. En la mayoría de los casos, estos recuerdos se entrelazan, generando un fenómeno complejo y fascinante. A lo largo de los años, he sido testigo de profundas transformaciones en la vida de las personas en varias partes del mundo, algunas con resultados inmediatos y tangibles, algunos que requieren un proceso gradual, debido a la profundidad de los problemas a resolver. Esta es, en esencia, mi contribución. En cuanto al futuro global, tengo acceso a vislumbres que trascienden la vida cotidiana. Hace unos años, más precisamente en 2020, compartí proyecciones sobre eventos de World Reach, lo que resultó en una restricción en mis publicaciones. Sin embargo, mi misión no se limita a anticipar escenarios, sino comprender que cada individuo juega un papel específico. Lo que se observa actualmente es una marcada fragmentación social, en la que los núcleos familiares, los adultos jóvenes y las generaciones diferentes están distanciadas. Este proceso no es aleatorio, responde a un propósito mayor. En los próximos años presenciaremos el cierre temporal de las fronteras, no solo con un control riguroso como ocurre actualmente, sino con una interrupción total de los flujos migratorios. Esta medida afectará a la mayoría de las naciones, aunque algunas regiones, como ciertas áreas de Europa, donde me encuentro hoy, pueden presentar excepciones ocasionales. Después del periodo de aislamiento se reabrirán las fronteras, pero la circulación internacional será significativamente más ardua para todos, independientemente de la nacionalidad. Al mismo tiempo, la economía global está experimentando una reconfiguración profunda cuyos efectos aún no se han agotado. Lo que vemos es la deconstrucción de estructuras antiguas, en las que ciertos máximos filosóficos y literarios adquieren un nuevo significado. La afirmación de Shakespeare de que el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son simples actores, nunca ha sido tan pertinente. Del mismo modo, los reflejos de Platón y otros pensadores, empresarios y teólogos ganan relevancia en este contexto de transformación. Dado este escenario, es esencial reconocer que cada individuo tiene dones únicos, ya sea en la enseñanza, la creación artística, la mediación de diálogos u otras expresiones. Sin embargo, el acceso a estos potenciales depende de la alineación interna. Este es el gran desafío. Muchos están en un estado de desorientación, actuando de manera impulsiva y desordenada, como si busquen apoyo en fundamentos inestables. La clave para transponer las adversidades radica en la capacidad de mantenerse centrado incluso frente a los obstáculos. Aquellos que entienden esta dinámica, y me doy cuenta de que usted, Evelyn, ya tiene ese entendimiento, podrán avanzar con resiliencia, superando los obstáculos como aquellos que transportan puentes o rodean piedras en el camino. La crisis económica no se limita a una región, su impacto es global. En Europa los signos ya son evidentes, aunque no sabe si lo mismo es cierto en su localidad. Volviendo a la cuestión de la verdad fragmentada, es esencial comprender que, así como los individuos pueden eludir las pruebas de poligecho anclando sus mentiras en un elemento verdadero, los discursos actuales también usan esta estrategia. Una porción real es suficiente para validar las narraciones distorsionadas. Por lo tanto, es urgente desarrollar una mirada crítica para identificar el núcleo genuino en medio del ruido informativo. Entre mayo y septiembre de este año, o como máximo, hasta diciembre, veremos una reconfiguración de paradigmas espirituales y religiosos. Estas esferas se diluirán o se someterán a controversia, mientras que la sociedad se dividirá en diferentes grupos. Aquellos que no toman una decisión consciente tendrán su posición determinado por instancias externas, que requerirán un esfuerzo adicional para revertir dicha condición. Esta separación se ha interpretado de muchas maneras, como una transición de la tercera a la quinta dimensión, como una migración a un nuevo planeta o como otras teorías, algunas clasificadas como conspiración. Independientemente de la perspectiva, el hecho es que una división está en marcha.
Desde 2017 he sido vistas recurrentes de un escenario simbólico, una comunidad costera, ubicada en la base de una montaña, donde parte de la población busca refugio en cuevas adyacentes. Estos individuos iluminados por luces discretas, como las luciérnagas ocultas, mientras que la aldea está devastada por desastres naturales y sanitarios obsoletos. Después del colapso, los que se albergaron emergen para reconstruir la civilización. Esta alegoría representa, en mi interpretación, el futuro que se acerca, aunque no se materializa abruptamente o en un solo ciclo anual. En este contexto de incertidumbre, la economía del futuro dependerá de la capacidad de los demás para seguir su vocación genuina. El placer derivado del trabajo, ya sea en el arte, la enseñanza u otras áreas, no solo conserva la motivación, sino que también atrae lo que yo llamo recompensas. Contrariamente a la creencia popular de que monetizar una pasión lo vacía de significado, la experiencia demuestra lo contrario, es precisamente el entusiasmo lo que sostiene la excelencia. Un amigo talentoso en las bellas artes resistió la idea de comercializar sus obras por temor a perder alegría intrínseca ante el proceso. Sin embargo, al contrario de la creencia popular, fue la profunda participación con su arte lo que mejoró su logro, tanto personal como material. El secreto es reconocer que la verdadera prosperidad nace de la alineación con lo que nos inspira. La esencia del cumplimiento auténtico radica en la capacidad de identificar y dominar lo que es intrínseca para nosotros, dedicándose a esta misión con intensidad y propósito, mientras se aleja deliberada y conscientemente de las influencias que generan falta de armonía o socavan la autoestima. No importa la naturaleza del vínculo, ya sean familiares, sociales o profesionales, exposición prolongada a individuos o entornos que perpetúan sentimientos de insuficiencia o falla corroe la energía vital, cuya naturaleza vibratoria y sutil, aunque a menudo subestimada, tiene un profundo impacto en el curso existencial. Esta dinámica energética no es mera especulación metafísica, sino un principio observable. Las frecuencias que cultivamos determinan los espacios que ocupamos, ya sea en la aldea, símbolo de una conciencia alta e integrada, o en la metáfora, cueva para los patrones de estancamiento repetitivos. Esta distinción gana contornos aún más evidentes cuando analizamos los fenómenos naturales y sociales que se intensifican en los ciclos históricos. La humanidad ahora es a través de una transición paradigmática, marcada por eventos que, ya sea de origen natural o antropogénico, funcionan como catalizadores de una separación simbólica. Por un lado, aquellos que resisten la evolución consciente. Por otro lado, aquellos que se permiten ascender a un nuevo nivel de existencia. Esta dicotomía no implica la migración a un plano físico distinto, la Tierra 5D que se llama, pero la aparición de una realidad paralela dentro de este mismo mundo, donde la armonía entre la tecnología, la espiritualidad y la sostenibilidad redefine las estructuras sociales. Los desastres, ya sean climáticos o construidos, no son meras posibilidades, sino elementos de un proceso de renovación cíclica. Históricamente las civilizaciones como egipcia y romana experimentaron su propio apogeo y disminuciones, cada una insertada en una era específica, gobernada por arquetipos dominantes. Hoy hemos pasado de la era del pez, marcado por el idealismo romántico y la búsqueda de conexiones emocionales, a la era de Acuario, cuyo elemento aéreo simboliza la intelectualización, la autenticidad y la búsqueda de la verdad como vehículos de elevación colectiva. En este contexto, la comunicación, la inteligencia artificial y las redes digitales no son meros instrumentos tecnológicos, sino extensiones de una conciencia ampliada que busca volver a conectarse a lo divino a través de la razón iluminada. Este proceso de transformación ya se manifiesta en signos sutiles, como el despertar de facultades perceptivas previamente latentes. Las personas informan experimentos de intuición agudos, mensajes guiados y sensibilidad ampliada al medio ambiente y otros seres. El food. Lo uso, aunque todavía está en construcción, promete una síntesis entre la innovación y el humanismo, las ciudades donde la tecnología sirve calidad de vida, como los sistemas de transporte eficientes y no recopiladores, inspiradas en las vistas casi utópicas del pasado, como los vehículos autónomos retratados en los jetsones, y las sociedades en las que se monitorizan la salud de la salud. Sin embargo, el más notable no será la sofisticación técnica, sino la calidad de las relaciones humanas. En culturas como el Mediterráneo, ya es posible vislumbrar este modelo. El ritmo de la vida no está dictado por la productividad compulsiva, sino por cultivar los lazos de la comunidad, la apreciación de pequeños placeres, como un café compartido en cuadrados públicos, y la apreciación del presente. Esta seriedad no excluye el conflicto o la dualidad inherente a la existencia, más bien presupone su dominio. La sombra, en esencia, no es eliminada,
sino integrada y trascendida por aquellos que eligen operar desde una verdad alineada con la integridad y la armonía colectiva. Mi propia trayectoria ilustra esta dinámica. Desde la infancia he experimentado recuerdos que han trascendido el tiempo lineal, como el recuerdo vívido de una mujer que me empacó en una habitación específica, con detalles que mi madre, sorprendió, confirmó cuán cierto a pesar de mi tierna edad en ese momento. Estas reminiscencias, agregadas a la sensibilidad aguda, la sensibilidad de anticipar eventos como incendios antes de que se materializaran, no revelaron no como anomalías, sino como evidencia de una percepción ampliada que se refinó a lo largo de los años a través de un proceso continuo de autoconocimiento y curación interna. Comencé mi búsqueda de la comprensión de los fenómenos metafísicos, explorando la astrología y los patrones cósmicos, pero pronto me di cuenta de que cada paso de este camino dio a conocer capas más profundas de una realidad interconectada. Con cada descubrimiento, mi capacidad para interpretar signos y sincronicidades se expandió, confirmando que el desarrollo espiritual no es un regalo exclusivo, sino un potencial latente en todos aquellos que están dispuestos a eliminar. De esta manera, tuve la fortuna de encontrar un mentor excepcional durante mi edad adulta intermedia, cuya sabiduría me reveló, con una convicción inquebrantable, que mi camino incluiría la enseñanza. Inicialmente resistí esta perspectiva, afirmando categóricamente que no me veía en el papel del instructor. Sin embargo, no especificó el objeto de esta enseñanza, simplemente asegurando que en una etapa posterior de la vida, no solo estaría transmitiendo conocimiento, sino también ayudando a otros seres en una dimensión transformadora. Su pronóstico fue preciso, aunque la comprensión completa de este propósito ha exigido años de reflexión y autodescubrimiento. Esta trayectoria personal, después de todo, consiste precisamente en el descifrado progresivo de los propósitos que se nos presentan en forma de intuiciones o mensajes sutiles. El trabajo con las sombras, esta inmersión en las capas más oscuras de la psique, es un proceso de intensidad inconmensurable. Como almas en evolución, no nos limitamos a una existencia estática en planos idealizados, donde la trascendencia se reduciría a la contemplación pasiva. Mi visión, basada en experiencias directas y revelaciones recibidas, diverge de esta concepción simplista. Creo en un ciclo de aprendizaje dinámico, en el que la conciencia se expande a través de encarnaciones sucesivas, no solo en este plano terrestre, sino también en otras dimensiones cósmicas. La Tierra, sin embargo, se destaca por la extrema dualidad que presenta. La interacción entre la luz y la oscuridad aquí asume una densidad sin paralelos, lo que requiere que el ser domine ambas polaridades para lograr la plenitud. Hay quienes en su viaje se sienten abrumados a la sombra, no en el sentido de la oscura empatía, sino de patrones destructivos, como el narcisismo o la manipulación, que generan daño alienígena. Otros a su vez caminan a la luz, pero a menudo desequilibrados, ya sea por hiperdomentación, la incapacidad de establecer límites o la compulsión de resolver conflictos alienígenas sin ser solicitados. En este desajuste, la fragilidad percibida no se deriva de la bondad intrínseca, sino de la ausencia de integración entre la divina masculina, representada por la lógica, y la divina femenina, encarnada en I. Movimientos. El equilibrio entre estas fuerzas es esencial, sin él, el crecimiento espiritual se trunce y el alma permanece encarcelada en ciclos repetitivos de aprendizaje incompleto. Al ingresar a las primeras etapas del despertar, muchas personas se enfrentan a aspectos oscuros de sí mismos, lo que puede desencadenar reacciones de resistencia o incluso hostilidad. Esta confrontación, aunque ardua, es necesaria para el refinamiento de la percepción y el establecimiento de una conexión directa con lo divino. Es en esta etapa que la intuición está encendida, y la orientación interna, esa voz sutil que emana de la fuente, comienza a guiar los pasos más claramente. Sin embargo, los obstáculos persistirán, porque cada desafío superado representa una lección asimilada, un paso ascendente en la escalera de la evolución espiritual. En mi propia trayectoria, el desarrollo de habilidades como la visualización remota, una técnica que he dominado durante décadas, fue catalizada por un mentor espiritual, luego mi superior jerárquico, alrededor de 36 a 38. Me indicó que accediera a capas más profundas de la realidad, transitando la percepción ordinaria. Hasta entonces mis experiencias eran esporádicas, vislumbres repentinos, respuestas que simplemente sabían, sin racionalización previa. Después de su enseñanza, sin embargo, comencé a controlar esta capacidad con precisión, activándola y desactivándola según sea necesario. Hace unos 8 años decidí hacer público mi trabajo, y el próximo mayo completaré casi una década dedicada al monitoreo de personas internacionales.
Mi rendimiento se centra en la disolución del trauma ancestral y el despertar de la esencia auténtica, un proceso que llamamos, en el contexto esotérico, de la ascensión, una transición a niveles más altos de conciencia y existencia. En este curso, las prácticas de plomería y las experiencias preliminares, como las experiencias cuasi-muerte, se entrelazan significativamente. Este último en particular, se revelan como portales de entendimiento, en los que nos enfrentamos a las misiones inacabadas de nuestra alma e invitados a elegir entre reanudarlos de inmediato o agregarlas a futuras encarnaciones. Mi primera experiencia de esta naturaleza, aunque no constituyó un cuasi-hombre en el sentido estricto, fue sorprendente y hasta entonces inédito en mi narración. Me permito compartirlo por primera vez, por su singularidad resonan hasta el día de hoy en mi práctica. En ese momento vivía en Las Vegas, donde se estableció la familia de mi esposo. Ciertas tardes las típicas lluvias torrenciales del desierto transformaron los caminos en superficies traicioneras, el aceite acumulado por calor extremo, al contactar el agua, creó una capa resbaladiza similar al hielo. En una de estas ocasiones, mientras conducía una carretera de 4 carriles en cada dirección, me vi obligado a frenar bruscamente. El vehículo perdió el control, girando a su alrededor hasta que se dirige al divisor central y un impacto que, debido a la velocidad y las condiciones del ángulo, habría sido fatal. Sin embargo, en fracciones de segundo presencié un fenómeno inexplicable, las pequeñas manos de los niños, casi translúcidos, tomé el volante y lo hundí con precisión milimétrica, desviando el automóvil en la parte posterior de una camioneta blanca de los que evocaron los modelos retro, similar al vehículo del personaje Scooby-Doo. El daño por material fue mínimo, unos $500 en el parachoques trasero de la camioneta, mientras que mi automóvil fue completamente destruido, exigiendo 2 meses de reparaciones. Sin embargo, lo que realmente me sacudió no era la colisión en sí, sino la presencia de esas manos. Su imagen permaneció grabada en mi memoria, instigando una búsqueda de respuestas que años después demostraría vinculada a la intervención de guías espirituales o la manifestación de aspectos superiores del yo. Este episodio, aunque involucrado en misterio, marcó el comienzo de una comprensión más profunda de las fuerzas que operan más allá del plano físico. Los experimentos posteriores cercanos a la muerte confirmaron lo que ya sospechaba, se nos presentan en estos mandatos a las lecciones pendientes de nuestra alma, y podemos decidir si enfrentarlas en la encarnación actual o en futuras existencias. Esta autonomía, la capacidad de elegir el momento de retorno, se demostró claramente a mis propias experiencias. Sin embargo, entre todas las herramientas y metodologías que exploré, el trabajo con las sombras demostró ser la más transformada. Tanto en mi personal como en mis clientes. Mis certificaciones, que cubren la hipnosis clínica, la programación neurolingüística PNL, el dominio en Reiki y la educación académica formal me proporcionó con un valioso marco técnico. Sin embargo, el conocimiento más profundo surge del contacto humano, de narraciones compartidas, como las que su programa revela tan elocuentemente. Cada relato, cada confesión de un alma en el proceso de despertar, ofrece ideas que ninguna teoría podría anticipar. Es en este intercambio que se revela la sabiduría genuina, indicando no solo qué hacer, sino cómo y cuándo actuar. En mis sesiones de lectura guiada, disponibles en una plataforma digital, no me envío a estructuras rígidas como el tarot. En cambio, permito la orientación superior, esa misma conexión directa con la fuente, dictan las palabras, las imágenes y los símbolos emergentes. Esta práctica, libre de dogmas, refleja la esencia del trabajo espiritual, un diálogo continuo entre lo humano y lo divino, en el que la intuición y la razón caminan junto a la otra. En la dinámica de mis lecturas, el tarot no precede ni determina el flujo de orientación, más bien, lo acompaña como un reflejo simbólico de lo que ya está en movimiento. Las letras, cuando surgen, no dictan el mensaje, sino que lo confirman, sirviendo como un espejo tangible de lo que la intuición ha revelado. Si, por ejemplo, la orientación recibió puntos a la necesidad de una acción decisiva, la letra que emerge como el rey de los palos, asociada arquetípicamente con la iniciativa y el dinamismo, actúa como una validación visual de esta dirección. Este fenómeno no solo refuerza la coherencia del mensaje transmitido, sino que también ofrece a las consultas una representación concreta de la interconexión entre planes visibles e invisibles, facilitando la comprensión de una realidad que trasciende lo inmediato. Sin embargo, el ejercicio de esta práctica no se separa de un profundo amor por el trabajo que hago. La interacción con aquellos que buscan orientación es, en sí mismo, un acto de reciprocidad sagrada, aunque no está libre de desafíos.
Uno de los principios fundamentales que apoyo, y que considero esencial para cualquier viaje de autoconocimiento, es la capacidad de no ser absorbido emocionalmente por las demandas de los demás. Esta habilidad, lejos de ser un desapego en frío, es una forma de preservación de la energía, un aprendizaje que la vida misma nos impone, el arte de estar presente sin perderse en el otro. Este principio se vuelve particularmente relevante cuando observamos los desequilibrios comunes para aquellos que se llaman a sí mismos seres de luz. A menudo, tales individuos, impulsados por una generosidad excesiva, caen en la trampa de dar demasiado, buscando resolver los problemas de los demás sobre sus propias necesidades. Este patrón, aunque noble en sus intenciones, revela una falla en la integración de lo divino femenino, no en su forma pasiva o moderada, sino en su expresión soberana y equilibrada. El verdadero dominio radica en aprender a priorizarse sin culpa, de modo que solo entonces es posible ofrecer asistencia de manera sostenible. Es un movimiento de autoresgate, en el que el individuo se vuelve a conectar con su esencia antes de extender su mano a su vecino. En este contexto, el desapego se convierte en una herramienta indispensable, especialmente en un mundo saturado de estímulos emocionales, como los transmitidos por las redes sociales. La capacidad de observar sin ser afectado, observar el contenido sin desencadenar respuestas fisiológicas, como la aceleración del ritmo cardíaco, la tensión en el plexo solar o la emoción en el chakra del corazón, es un signo de dominio interno. Para aquellos que aún no han desarrollado esta capacidad, recomiendo una distancia estratégica, limitar la exposición a no más de 15 minutos o, preferiblemente, reservar un periodo semanal para una actualización consciente de eventos externos. El objetivo no es la ignorancia, sino la protección de la salud misma en un ambiente frecuentemente tóxico. Aquellos que se sienten al borde del agotamiento, ya sea por sobrecarga emocional, acoso o sensación de que están atrapados en ciclos de disfunción familiar o familiar, a menudo llevan el peso de una falsedad internalizada, una cortina que oscurece su percepción de la realidad. Romper este velo ilusorio es un acto de liberación, porque revela que la bondad innata, presente en cada ser desde el nacimiento, fue eclipsada por Kondik. Elevadores distorsionados. A menudo se observa la repetición de patrones intergeneracionales, en los que se reenvían los traumas no resueltos, ya sea por la perpetuación de la dinámica abusiva entre padres e hijos, o por inversión de documentos, donde las nuevas generaciones se reproducen en otras formas, los mismos desequilibrio. Es un ciclo que solo puede romperse a través del desapego consciente, no como rechazo, sino como una realineación con la verdad misma. Para aquellos que se ven al borde del abandono, agotado por la entrega constante y la sensación de falla, el mensaje es claro: deje de disipar su energía en direcciones que no la nutren. La amabilidad auténtica no requiere sacrificio, fluye orgánicamente como un gesto espontáneo de abrir una puerta o ofrecer una pequeña ayuda dentro de sus posibilidades. Donar el último recurso en nombre de una generosidad performada no es virtud, sino auto-sabotaje. El equilibrio radica en honrar a sí mismo primero, de modo que, desde esta plenitud, es posible extender la ayuda sin vacío. En mis sesiones integradoras, trabajo precisamente en este proceso de reconexión y liberación. A través de técnicas de curación de energía, análisis de patrones inconscientes o, cuando es necesario, a los profesionales especializados, ya sean terapeutas holísticos, consejeros o médicos, busco ofrecer apoyo multidimensional. No es necesario o recomendado enfrentar este viaje solo. Hay comunidades, recursos y caminos disponibles para aquellos que desean levantarse. Para aquellos que siguen esta reflexión, dirijo un reconocimiento sincero: su presencia aquí ya denota una disposición a la transformación. Si el deseo es profundizar este proceso, lo invito a explorar mi trabajo en ascendingsoulsjourney.com o contactarlo en laurian@ascendingsoulsjourney.com. Que cada paso tomado es un acto de reconquista de la luz en sí.